Cuando los encargados de este proyecto se encontraron con esta propiedad, inmediatamente supieron que tenían una joyita enfrente de ellos. Y no fue tanto por la construcción, no, esa le echaron para abajo, sino por este majestuoso y enorme árbol, el cual fue el protagonista y dictador de la distribución de los espacios. Incluso lograron una iluminación natural y ventilación cruzada en toda la propiedad. ¿Cómo? Acompáñenos a conocerlo. Nos encontramos en la calle 53 del centro de Mérida, muy cerca del Parque de la Mejorada y de la Facultad de Arquitectura de la UADY. Un saludo a todos los estudiantes que nos encontramos por las calles y nos saludan. Toda la construcción es nueva, lo cual facilitó muchísimo al momento de presentar el proyecto ante el INAH. Antes, esta propiedad era un taller de carpintería que se veía exactamente igual al que tenemos a un costado. Si me preguntan a mí, una gran mejoría para la cuadra. En este, emplearon un tono verde para pintar la fachada con una pintura artesanal, la cual está compuesta por cal y resistol y que gracias a eso le da esa textura natural y aterciopelada que vemos acá. Utilizaron también esa ventanita que vemos allá arriba para darle un poquito más de escala y balancear la composición geométrica de la fachada. Este es un terreno bastante irregular, con 25 metros de fondo y abriendo a 6 metros para cerrar en 4 y en algún punto teniendo hasta 3 metros de ancho. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. Nos da la bienvenida este inesperado patio, el cual ya nos va dando una probadita del estilo de esta propiedad. Esta no es una casa común y conforme vayamos avanzando van a entender a qué nos referimos. Aprovecharon el espacio que se generó de este lado derecho para incluir un cuarto de lavado, el cual se esconde perfectamente detrás de este closet de madera de cedro. Eso no me lo esperaba. Por acá incluyeron este árbol muy presente pero al mismo tiempo transparente, ya que este es inevitable notar su presencia, pero al mismo tiempo sus pequeñas hojas nos permiten ver a través de ellas. Este es un árbol llamado palo de Campeche y es muy típico de la zona. Por acá vemos las escaleras en donde se encuentra ese maravilloso y delicioso roof que en un momento vamos a conocer. Aprovecharon el espacio generado debajo de las escaleras para incluir esta zona de almacenamiento que funciona como bodega. Este es el primero de los 3 vacíos que iremos viendo a lo largo de la propiedad. Cada uno cumple con una función mucho más importante de lo que se podrían imaginar. Les explico. La propiedad está construida por 3 volúmenes, la cocina, el comedor y el tapanco, seguido por un segundo volumen, tenemos la sala más la recámara secundaria y luego el tercer volumen, la recámara principal. Entre cada uno de estos existen vacíos, los cuales nos permiten no solo la entrada de una mayor iluminación natural, sino también permiten la circulación del aire generando el efecto de ventilación cruzada, haciendo así más fresco el espacio. Incluso en el último volumen incluyeron un patio. Y sí, esto significa más muros, más ventanas, más puertas, lo cual encarece el proyecto. Pero algo importante es que no todos los proyectos buscan una reducción de costos. En algunos no se escatima el tener la mejor experiencia al vivir el espacio. Y este es el mejor ejemplo de eso. Ya adentrándonos más a la propiedad, nos recibe un remate visual, bueno, del protagonista de esta casa, quien le da cobija, sombra y nombre a la propiedad, el árbol de mango. El recurso de remates visuales es un recurso muy utilizado por quienes se encargaron de diseñar y construir este proyecto, en donde en todo momento buscan que si hay una ventana, haya algo interesante o algo lindo que ver, un deleite visual. Y hablando de ventanas, probablemente habrán notado la buena iluminación que tenemos en esta zona. Esto es gracias a la cantidad de ventanales que tenemos alrededor, los cuales permiten la entrada de luz, pero también, como les explicábamos anteriormente, nos permiten tener una mayor ventilación cruzada en todo este espacio, haciéndolo mucho más fresco. Algo curioso de esta propiedad es que no revela todo luego. Tienes que ir recorriendo y descubriendo cada espacio con sus niveles y volúmenes. Por ejemplo, nos encontramos con una altura de 580 metros, el cual se encuentra dividido prácticamente a la mitad, a una altura de 3 metros, por este tapanco, el cual incluyeron y utilizaron para poner una salita, la cual ahorita vamos a conocer. En utilizaron madera para darle más calidez al espacio y que armoniza perfecto
con la carpintería de tornillo que tenemos aquí alrededor. Los elementos de madera, acero y concreto en su estado natural son elementos que nos vamos a ir encontrando a lo largo de esta propiedad. El tener una cocina y comedor integrados nos permiten tener un espacio más amplio y al mismo tiempo tener mucho espacio de almacenamiento. Además, al estar cubierto, esto nos permite poder almacenar lo que sea, incluso hasta poder utilizarlo como closet de blanco, algo muy importante para las casas pequeñas. Continuando con el recorrido, nos encontramos con este pasillo. Vemos que utilizaron un acabado de concreto aparente, el cual armoniza muy bien con los acabados de madera y de acero que tiene la propiedad. Probablemente habrán notado que tenemos dos accesos. De ese lado tenemos un cuarto de máquinas y de este tenemos un baño. Vamos a conocerlo. En este baño le dieron continuidad o volvieron a utilizar el mismo acabado de concreto aparente, complementado casi de manera perfecta con este acabado que tenemos acá de cemento blanco combinado con Sascap y posteriormente pulido. Utilizaron también esta barra de cuarzo blanco para mantener la hegemonía del proyecto y la paleta de colores en tonos bastante neutros. De hecho, esto ayuda a resaltar muchísimo los detalles de la madera y herrería que vamos viendo. Por acá, un detalle que nos encantó es este que implementaron en las ventanas, en la cual utilizaron estas baquetas de madera en lugar de utilizar el clásico silicón y perfil para sostener el vidrio. Y para la herrería decidieron utilizar un acabado al natural, el cual únicamente recubrieron con un antioxidante para evitar el deterioro de esta. Si nos vamos para abajo, vemos que en los pisos utilizaron unos tonos neutros. Aquí es un tono como cremita o grisáceo, en donde utilizaron pisos de pasta como tradicionalmente se utiliza en el centro de Mérida, pero ya no tan coloridos como en los otros proyectos que habíamos visitado. Vamos a conocer el segundo volumen. En este segundo volumen podemos encontrar en una primera planta con esta sala y en la segunda con una de las dos recámaras. Algo curioso es que a partir de acá el terreno se empieza a volver más irregular y más angosto. Sin embargo, esta sala se siente bastante amplia a pesar de tener dimensiones relativamente pequeñas, con 4.20 de ancho por 3.80 de largo. Esto se debe en gran medida a los ventanales que tenemos en los costados, los cuales permiten la entrada de luz natural, nos permiten también una ventilación cruzada y al mismo tiempo nos enmarcan casi de manera artística las vistas que tenemos a los costados. Por acá tenemos el majestuoso árbol de mango y por acá la primera de las dos piscinas. Es más, vamos a conocerla. ¡Wow! De verdad que esta casa es una caja de sorpresas. Como por ejemplo, este espacio que tenemos acá, en el cual con tan solo 3 metros de ancho lograron incluir esta piscina y dar este sentimiento o esta sensación y ambientación de relajación y al mismo tiempo privacidad, bueno, como el espacio que tenemos acá. Oigan, por cierto, los encargados de este proyecto están desarrollando uno nuevo, con el mismo cuidado en los detalles, uso impecable de materiales y calidad en la construcción. Y además, en uno de los barrios más hot de Mérida, y en lo personal uno de mis favoritos, la García Ginerés. Actualmente se encuentran en la etapa de preventa, así que no hay mejor momento que la hora para pedir información. Si les interesa, les dejamos el link en la descripción. Y si quieren conocer un poquito más de la García Ginerés y entender por qué es de mis barrios favoritos, les preparamos una pequeña cápsula que pueden encontrar aquí arriba. Esta piscina que tenemos por acá cuenta con unas dimensiones de 1.3 de ancho por 3 metros de largo, y la cual le debe sus colores al empaste mezclado con minerales negros que le dan esos tonos grises y que también reflejan en el agua esos tonos turquesa que quedaron padrísimos. Armonizan súper bien con la piedra que tenemos alrededor, esta piedra blanca volcánica que veíamos también en la entrada, la cual sirve de manera visual para armonizar, pero también es muy funcional para este tipo de espacios, ya que es porosa, lo cual evita cualquier resbalón y al mismo tiempo se calienta menos. Y prepárense, que esta es la primera de 2 piscinas. Perdón. Y prepárense, que esta es la primera de las 2 piscinas que tenemos en esta propiedad. Pero antes, vamos a conocer la recámara principal.
En esta recámara retomamos el uso de pisos de pasta para unificar los espacios. Y algo de lo que no hemos hablado que quisiéramos mencionar son las puertas. Probablemente ya habrán notado, pero la mayoría de estas cuenta con unas ventanitas, las cuales nos permiten abrir o cerrar y con ello una mayor entrada de luz y también de ventilación. A estas se le llaman postigos. Puede sustituir incluso el uso de ventanas. Gracias a esto podemos notar que se ilumina más el cuarto, el cual de por sí ya cuenta con una muy buena iluminación natural gracias a los dos ventanales que tenemos en los costados, los cuales enmarcan por un lado la piscina que conocimos hace un momento y por otro el patio interno que tenemos por acá. Vengan a ver, la verdad es que a mí me encantó. Tiene su propio arbolito, así como también esas piedras de río negras que vemos abajo, las cuales armonizan súper bien con los tonos cafés tierrosos de la propiedad. Este lo podemos abrir para tener una mayor ventilación y al mismo tiempo nos encontramos perfectamente protegidos gracias al mosquitero que tiene allá arriba, el cual impide la entrada de insectos y también nos evita un poco tener que estar limpiando a cada rato por las hojas que pueden ir cayendo. Esta habitación cuenta con su propio baño, el cual utiliza los mismos tonos del medio baño que veíamos anteriormente. En este vemos el uso del cuarzo blanco, así como del cemento blanco junto con el Zascap pulido y que remata la parte de arriba con ese tragaluz que ilumina mucho más ese espacio de manera natural. Ahora te les voy a enseñar cómo se ve desde arriba. Por acá tenemos la regadera en la cual incluyeron estas mallorquinas o persianas de madera, de nuevo armonizando con los acabados y materiales que tenemos en toda la propiedad. Vamos a conocer la siguiente planta, que en esta propiedad las sorpresas aún no se terminan. Oigan, y antes de subir, decidimos comenzar con una nueva sección de miembros del canal, a través de la cual estaremos publicando material inédito del detrás de cámaras, así como de algunos espacios que no se publican en el canal. Estaremos haciendo rifas tanto de artículos como de visitas a las grabaciones para que nos acompañen. Todo esto por menos de lo que cuesta 1 kilo de tortillas en México. Además, nos estarán ayudando a seguir mejorando con la calidad de nuestros videos y a poder llegar a nuevos espacios. Les agradecemos muchísimo por el apoyo que nos han brindado hasta ahora y esperamos poderlos encontrar en esta nueva sección. Continuemos con el recorrido. Desde acá podemos ver la paleta completa de materiales de todo este proyecto, como los tonos color cemento, el piso de piedra volcánica blanca, el acabado en donde mezclan perfectamente la madera y el hierro, y esos tonos rojos que tenemos allá al fondo, el cual es un resultado de mezclar masilla con pigmento de minerales rojo para dar esos tonos, que además armoniza perfecto con el verde del árbol que tenemos acá. Quedó precioso, y probablemente habrán notado la jardinera que tenemos allá al fondo. En este incluyeron una vegetación en la cual requiere nulo mantenimiento y que le da personalidad al espacio, enmarcado por esa tira de celosías de 20x20 en tonos de color cemento. Vamos a conocer el tapanco. Esta es la zona que corresponde al techo que veíamos hace un momento en la cocina, aquella que estaba hecho de madera para darle un poquito más de calidez al espacio. Este está pensado como un lugar ideal para venir a relajarte, a tomar una lectura, un cafecito o venir a trabajar. Y ahora sí, amigas y amigos, es momento de conocer aquel aclamado roof que estoy seguro que les va a encantar. Vamos a echarle un ojo. Está increíble. De verdad, me encanta este roof. Yo creo que me atrevería a decir es de los pocos roofs funcionales durante el día en Mérida. Se podrán imaginar el calor que hace acá y lo expuesto que podamos estar en un espacio como este. Sin embargo, aquí no es el caso, ya que tenemos un techo prácticamente de hojas, el cual logramos gracias al enorme árbol de mango que juega un papel protagonista en toda la propiedad. Es que desde acá nos da una sensación más urbana, más abierta, incluso te hace sentir en una ciudad más pintoresca y diversa. Desde aquí podemos ver los diferentes tipos de propiedades que se hacen presente en el centro de Mérida. Oigan, y hablando de propiedades, qué mejor momento para recordarles del brazo inmobiliario del canal, Techos en Tránsito. Si están en busca de vender o considerando comprar alguna propiedad o necesitan asesoría para tomar la decisión, nosotros con muchísimo gusto les podemos ayudar. Si les interesa, les dejamos el enlace en la descripción para que puedan ponerse en contacto con nosotros y comenzar a ayudarles. En este costado del roof nos topamos con esta salita, el cual es prácticamente mobiliario fijo complementado con estos colchones, lo cual hace este espacio un espacio ideal para venir a relajarse, tomar un ratito el fresco o simplemente venir a contemplar de la vida. Aquí a un costado tenemos las mismas celosías que veíamos anteriormente, pero estas no me lo van a
a creer, es el tragaluz y entrada de aire del baño que tenemos debajo de la segunda recámara que todavía no conocemos. Ahorita se las enseño. Este espacio además se complementa perfecto con las jardineras que tenemos alrededor que, chéquense nomás, decidieron incluir una toma hidráulica, lo cual les permitiera estar regando las plantitas y tener este espacio siempre verde. Y ahora sí, acompáñenme a ver mi parte favorita de toda la propiedad. Nos conecta a ella este pequeño puente desde donde podemos apreciar mejor la magnitud de este inmenso árbol. Que por cierto, ¿sabían que hay árboles de mango que han dado frutos por más de 300 años? Está increíble, cuando lo leí me voló la cabeza. Y además existen más de 1000 variedades de mango. Mi favorita, Mango Manila. Por acá tenemos esta piscina, la cual, bueno, creo que habla por sí sola. Uno de los espacios favoritos del canal, diría yo, el cual, a pesar de estar de frente a la fachada, tiene ese colchón que nos permite aislarnos de todo el movimiento que tenemos directo de la calle. Pero al mismo tiempo nos sumerge también en ese ambiente urbano que caracteriza el centro de Mérida. En este decidieron utilizar este acabado o este material de madera que le da mayor calidez al espacio, que además se complementa súper bien con la salita que tenemos aquí alrededor. Utilizaron también este espacio para generar una zona de almacenamiento en donde puedes guardar todos los colchones en caso de que llueva. Y ahora sí, vamos a conocer la segunda recámara. En esta segunda habitación vemos de nuevo el uso de las ventanas que nos permiten una ventilación cruzada, dada que lo tenemos en los dos extremos de esta habitación, y que además permiten una excelente iluminación natural. A diferencia del resto de la propiedad, aquí emplearon cemento pulido para los pisos, complementado con estas tiras de mosaico verde jade que le dan ese toque especial. Dado que el cuarto es de dimensiones pequeñas, incluyeron esta cabecera forma de espejo que le da más amplitud al espacio. Esta recámara cuenta con su propio baño. Vemos de nuevo los mismos acabados que veíamos en los otros baños. Cemento blanco pulido con Sascap, cuarzo blanco y esos tonos que contrastan también con la madera. Oigan, y si están disfrutando de este contenido en el que vamos conociendo espacios donde los patios centrales juegan un papel fundamental, no se pueden perder el siguiente video que estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.